Hola, hola, buenas noches, amigos, gusto en saludarles. En estos momentos estamos grabando no sé si la quinta edición del podcast del repaso de la escuela sabática de la Asociación Norte. Y bastante especial, yo diría, esta quinta ocasión porque, como lógicamente están viendo, no hay un video en esta ocasión. O sea, no estamos grabando un video, no están grabando las personas, sino que simplemente el audio. Y eso tiene un motivo, una explicación que se los voy a dar que les voy a comentar un poquito acerca de eso. Bueno, quien les habla por aquí, Felipe Tapia, pastor de la Iglesia Adventista. Y comentarles que nos encontramos aquí en la zona de Arica, en un campo horizontal. De hecho, a estas horas de la noche nos encontramos aquí con el Pastor Mario. ¿Cómo está, Pastor Mario? Hola, hola, mucho gusto, saludos, contento de estar acá compartiendo este momento. Gracias, Pastor. Estamos en Camping Indo. ¿En qué lugar, Pastor? En la zona de Arica. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos en estos momentos? Bueno, ahora estamos en un evento muy especial que es el Campo Horizontal de Conquistadores de la zona de Arica. Así es, estamos aquí y bueno, los directores están ahí en un par de reuniones y cosas así por el estilo, y nosotros nos vinimos acá al auto para poder grabar un poquito mejor, tener un poquito mejor de audio y poder tener este espacio de repaso, que la idea es que finalmente no se vea cortado, sino que siempre tengamos el recurso para poder mañana en nuestro espacio joven conversar, reflexionar un poquito más acerca de la elección de esta escuela sabática. Amigo Mario, sin más dilación, sin más tardanza, amigos míos, avancemos con el repaso de la escuela sabática, que yo creo que una de las cosas que es fundamentales o más lindas que nos entregó es poder ver a Dios actuando en medio de las dificultades, en medio de los problemas. ¿Cuántos de nosotros probablemente, Mario, en nuestras vidas hemos vivido momentos donde tenemos que tomar una decisión que requiere un paso de fe? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos Jericó, vemos la historia de la destrucción de Jericó, ¿cómo se llevó a cabo la destrucción? No es nada lógico. No es nada lógico. ¿Cómo dar vueltas, qué sé yo, cantando, tocando la trompeta, podía hacer que el pueblo de Israel ganara una batalla? ¿Cómo nosotros podemos, comprender esa parte? Pero quizá antes inclusive de llegar a esa sección o a esa parte donde vamos a ver este momento clave donde Josué tiene que tomar una decisión de qué hacer. ¿Cómo se preparó Jericó? ¿Cómo se preparó? La escuela sabática menciona algo, que ellos estuvieron recolectando fondos. ¿Por qué? Porque habían escuchado hablar de lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel. ¿Cómo nosotros vemos qué cosa hizo Jericó preparándose para este momento? Claro, por ejemplo, nosotros sabemos que una de las cosas que más rondaba, ¿no?, dentro de los pueblos que vivían en Canaán era lo que Dios había estado haciendo. Como que se rumoreaba, así. Rumores, ¿no? Bueno, y testimonio en realidad de lo que Dios había hecho con Egipto. Sí. Entonces, eso trajo miedo, temor. Y ojo que varios años atrás. Claro. Entonces, ya había un testimonio ahí de lo que había pasado, de lo que se había escuchado. Ya incluso, obviamente, Dios, ¿no?, había estado trabajando con su pueblo. Hay que recordar también, y es importante, ¿no?, lo que había pasado antes, 40 años antes, cuando el pueblo no quiso entrar a la tierra prometida. Y eso obviamente lo llevó a dar vuelta. Fue el intento fallido. Exactamente, el intento fallido. Pero ahora ya el pueblo comienza una nueva etapa con el Señor. O sea, la siguiente generación empieza a manifestar también el poder de Dios cuando se abrió el Jordán, ¿no? Entonces, todo eso, lo que Dios había hecho, ya empezó a resonar
en los oídos de la gente que estaba en Jericó. Y como dice ahí el capítulo 6, verso 1, dice que estaba cerrada, bien cerrada. Nadie entraba ni nadie salía. O sea, había miedo. Había miedo. Sí, de todas maneras. Y ellos se habían preparado, habían fortificado sus muros probablemente. Y por otra parte, el pueblo de Israel estaba casi en una posición opuesta, indefenso, pudiéramos decir, con este gran desafío que era conquistar esta ciudad de Canaán, ¿cierto? Que era Jericó, pero sin tener las herramientas para poder hacerlo. No tenían arietes, ¿no? Arietes son estas cosas que ocupaban como de madera grandes, que ocupaban para en conjunto de varias personas pueden derribar murallas, claro, puertas y qué sé yo. No tenían nada, entonces era básicamente la fortificación de Jericó versus la nada del pueblo. Versus la nada del pueblo. Claro. Es así como un Brasil-Chile. Claro. O sea, casi humanamente nada que hacer. Humanamente nada que hacer. Sí, nada que tristemente, pero amigos brasileños tampoco se crean tanto y perdónennos, hermanos chilenos. Claro. O sea, cuando nosotros vemos la comparativa de lo que tenían los recursos de Israel y los recursos de Jericó, humanamente hablando, claro, era una cosa imposible, pero yo creo que aquí es una de las cosas que Dios estaba haciendo con el pueblo. O sea, un pueblo que estaba comenzando a vivir una nueva etapa con el Señor, que lo estaba introduciendo en la tierra prometida, pero que también el Señor quería enseñarles lecciones, porque a final de cuentas, si bien Israel no tenía nada de armamento y cosas así, lo tenía todo con el Señor. O sea, sí, por mucho que tú edifiques, por mucho que tú planifiques, si tú luchas contra el Señor, nada que hacer. Sí, yo creo que esa es una de las primeras lecciones que nosotros podemos tomar de esta lección, que a Dios no hay nada que se le pueda resistir. Por lo tanto, si uno quiere ir en contra de los designios divinos, en contra de Dios, la verdad es que nada bueno puede venir de eso. Y por otra parte, si hay un desafío demasiado grande que nosotros no podamos enfrentar con nuestras propias fuerzas, bueno, es la instancia para que Dios pueda llevar adelante sus planes. Y así fue como lo que pasó con Josué. Dice la Biblia que Josué estaba orando, así, preguntaba al Señor, bueno, ¿y cómo lo podemos hacer y todo? Y que en esta conversación se le presenta un ángel y él le pregunta ahí en Josué 5:14, que ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Claro. Y el guerrero le respondió, ni lo uno ni lo otro, vengo como jefe del ejército del Señor. Uh-huh. Yo me imagino ahí en ese momento la cara de Josué, no sé, claro, la sensación que debe haber sentido en ese momento de encontrarse frente a este ángel que era cierto. Nosotros sabemos que es un comandante que venía en son de guerra, alistándose, cierto, para poder llevar adelante esta tarea. Y es interesante que acá nosotros nos damos cuenta que Josué, ¿no?, entendió que esa persona, ¿no?, ese príncipe del ejército de Jehová, no era cualquiera. De hecho, también es llamativo, ¿no?, cuando Josué le pregunta y dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y dice que él le responde no. Claro. O sea, no le responde ni sí ni no. O sea, ¿en qué sentido? De que él, ¿no?, él viene a luchar una batalla que no es visible solamente. O sea, no es una batalla contra Jericó, no es una batalla contra los seres humanos, sino que, como dice Pablo, ¿no?, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, sí, hay un conflicto que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, acá Josué recibe una revelación, ¿no?, de parte del Señor. O sea, ese príncipe de los ejércitos de Jehová, nosotros entendemos que era Dios. Y la reacción que Josué tiene, ¿no?, porque dice que cuando este personaje habla con él, ¿no?, dice que Josué se postró y lo adoró. O sea, que hay un acto de adoración, claro, a este personaje. Entonces nosotros ya, sabiendo toda la historia bíblica, sabemos que esta es una manifestación de Cristo, ¿verdad?, que se presenta delante de Josué, ¿no?, como el príncipe del ejército de Jehová. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí podemos hacer hasta un paralelo con la experiencia de Moisés. Porque cuando Moisés, claro, fue llamado y Dios se le presentó, ¿no?,
como el ángel de Jehová incluso, o sea, vemos la misma manifestación o muy similar, dice esta frase: quítate del calzado de los pies porque el lugar en el que estás es santo. O sea, como que Dios, cuando escoge a su líder, ¿no? Cuando lo escoge, se le revela, se le manifiesta para que sienta ese respaldo, porque Dios, cuando te escoge para cumplir un propósito, Él te respalda, Él manifiesta, Él te acompaña para que tú puedas ejercer esa misión o ese liderazgo. Claro. Qué bueno, porque finalmente Dios te respalda en ese liderazgo, en respuesta también a ¿qué cosa? A cómo tú reaccionas a la compañía de Dios. Porque Claro. Josué reacciona de una manera y dice, bueno, Señor, acá yo lo único que tengo que hacer es postrarme ante esta revelación maravillosa y bueno, tengo que escuchar. Claro. Tengo que escuchar. El respaldo es la consecuencia de mi reacción ante la voluntad de Dios. Escuchar y estoy dispuesto a acatar. ¿Por qué? Porque la orientación que se le entrega a Josué, las instrucciones de la conquista de Jericó, eran a lo menos poco convencionales. O sea, y eso queda, y poco convencional queda todavía quizás muy grande la palabra. Claro, entonces, ¿cómo actúa la fe de Josué a poder avanzar en este plan que Dios le dijo, ¿no? Con la certeza de que Dios iba a cumplir su promesa. Claro. Porque un momento de duda, un momento donde estaban dando la ronda, ¿cierto? Uno de estos 7 días, un momento de duda iba a cambiar la historia. Claro. O sea, entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar? Que sea esta otra lección importante, confiando en que los planes de Dios, por más descabellados que parezcan, siempre son mejores que los de uno. Exacto. Entonces, uno pudiera pensar, yo voy a ayudar al Señor. ¿Cómo? Vamos a preparar quizás quemar la puerta, algo así, porque dudo que con solo dar vueltas en círculo vamos a lograr algo. Claro. ¿Cómo la intervención del humano tiene que quedar quizás retraída un poco para dejar que Dios actúe en favor nuestro? Claro, de hecho ahí nosotros vemos esto mismo, ¿no? De la fe. Sí. Es decir, como Israel estaba entrando en este nuevo proceso, en esta nueva experiencia con su Dios, claro, Dios podría haber botado la muralla a la primera vuelta, pero Dios también a nosotros nos permite vivir estas experiencias de confianza, estas experiencias de fe. Es como cuando se cerró la puerta en el arca de Noé, ¿no? Y Noé tuvo que esperar unos momentos para que viniera el diluvio. O sea, hay un proceso que Dios quiere que nosotros experimentemos en nuestra experiencia como cristianos, donde a veces vamos a tener que hacer cosas o enfrentar una espera, o a veces el Señor puede que no actúe a la primera vuelta, pero Él prometió que va a actuar y lo va a hacer a su tiempo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a formar nuestra fe, a generar esa confianza en nuestro corazón. Y claro, lo menos convencional, al final el Señor lo usa para que nosotros podamos aprender a confiar en Él. Así es. Entonces, Jericó cayó porque Dios luchó por Israel, que confiaba más en las estrategias divinas que en cualquier cosa que se les pudiera ocurrir a ellos. Confiar en las estrategias divinas. El gran desafío también que somos llamados día a día, ¿no? En nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Y la forma en que el Señor también permite que esto suceda es también una demostración de que Dios quería obrar un milagro directo. O sea, no había forma, cuando las murallas cayeron, no había forma de que el pueblo de Israel se atribuyera a ellos la gloria. Claro. O sea, no, oye, pero que el ejército que tienen es espectacular. No, nuestro ejército no es para nada espectacular. Bueno, entonces, ¿cómo lo lograron? ¿No fue solo Dios? O sea, a veces nosotros deberíamos pedirle al Señor en estas situaciones tan complejas que el milagro sea tan grande que no haya forma de atribuirnos la gloria a nosotros, sino que dársela solo a aquel que lo merece y que lo hace, ¿no? Exactamente, eso es importante porque al final de cuentas la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Entonces nosotros vemos acá, ¿no? esa combinación entre, que es bien conocida por nosotros, ¿no? El esfuerzo humano y el poder divino. Es decir, ellos daban las vueltas, ellos se preparaban espiritualmente y el Señor cumplía y hacía el milagro. O sea, lo que no alcanzamos con nuestra fuerza, el Señor es el que perfecciona ese esfuerzo
Y viene el milagro del Señor y caen los muros. Y cuando caen los muros, ahí ocurren cosas también importantes porque era todo plan del Señor. O sea, todo lo que ellos hacían estaban siguiendo al pie de la letra lo que Dios había dicho. Amén. Oigan, amigos, y pudiera parecer también, Mario, que la conquista de Canaán requirió una matanza indiscriminada de personas. ¿Cómo puede ser que Dios permitió eso y todo? ¿Qué es lo que está detrás de esta historia? ¿Qué es lo que está detrás de este derribar los muros, de esta victoria del pueblo de Israel? Ojo que el Señor no les permitió a ellos tomar ganancia, ¿no? Lucrar de esas cosas. Entonces, Dios no estaba preocupado de que el pueblo de Israel se hiciera grande o se jactara de lo que pasó, porque las instrucciones eran bien claras. Nadie podía sacar nada de allí, ¿cierto? Y todo el tema. ¿Cómo nosotros podemos comprender un poquito el proceso que Dios utilizó para llegar a la destrucción de los muros de Jericó? Claro, primero yo creo que es importante siempre entenderlo en el contexto del conflicto entre el bien y el mal. Es decir, nosotros vemos aquí una lucha que también estaba antes en el corazón de las personas. Cuando nosotros estudiamos un poco el contexto cultural de los pueblos de Canaán, los pueblos cananeos no eran pueblos que hacían cosas buenas en su experiencia personal diaria. O sea, estamos hablando de que tenían rituales donde sacrificaban niños, otras cosas que practicaban la inmoralidad. O sea, eran pueblos malos. O sea, pueblos que nosotros nos damos cuenta que no reflejaban el ideal del Señor y que de una u otra manera también afectaban el entorno. O sea, era una cosa que contaminaba. O sea, era un pueblo pecaminoso. Pero aún así, y aquí es donde viene el tema del gran conflicto, el Señor a estos pueblos les dio la oportunidad de que se pudieran arrepentir. No dejó a nadie sin la posibilidad de arrepentir. Y nosotros vemos un ejemplo en esta historia con una mujer que estaba dentro de la ciudad. ¿Y tuvo salvación? Tuvo salvación. Claro. Esta mujer, Mario, de todas las personas de Jericó, ¿cierto? Que Dios podía haber salvado, Rahab parecía una candidata que era poco probable porque ella era prostituta, o sea, lo decimos así con todas sus letras, era prostituta. Entonces era una candidata poco probable, claro. Pero lo maravilloso es que cuando ella tiene ese encuentro primero con los espías, ella inmediatamente se recuerda, yo conozco del Dios de ustedes, yo sé que su Dios es el Dios verdadero, yo sé lo que pasó allá en Egipto, yo creo en el Dios de ustedes. Y viniendo de tierras cananeas, viniendo de esa cultura tan distinta, tan idólatra, tan pagana, tan diferente, que ella llegara a ese tipo de conclusión. Y no solo que llegara a esa conclusión, sino que viviera una experiencia de conversión. O sea, ella realmente creía lo que estaba diciendo. Exacto. ¿No? Había sinceridad en sus palabras y en su corazón. Ella declara, ¿no?, estas palabras y los espías le dicen, bueno, ya, hagamos tal cosa, gracias por recibirnos, por ocultarnos acá, y tú dejas un hilo rojo colgando, ¿cierto?, de la puerta, de la ventana de la casa, y nosotros no vamos a tocar, ¿cierto?, tu puerta. Ahora, esta mujer también podría haber dicho, oye, pasó ya tiempo, no han venido, ¿qué van a venir? ¿Qué van a destruir las murallas? ¿Cómo va a pasar? Claro. ¿Para qué voy a colocar la señal? Para que no sea destruida mi casa. Claro. Pero la fe de ella también fue... Ahí estuvo la fe. La fe de ella fue importante porque yo imagino que debe haber pasado un tiempo. O sea, los espías pasaron un par de días escondidos, arrancando, y debe haber pasado un par de tiempos donde no pasó nada. Claro. Y en algunas ocasiones en nuestra vida espiritual hay cosas que nosotros pedimos al Señor y que aparentemente no son respondidas. Claro. Pero la fe de ella fue tan grande que a pesar de que no fue respondido inmediatamente, que eso no sucedió inmediatamente, decidió perseverar y seguir creyendo de que eso iba a suceder. Exacto. Ahí vemos la fe. O sea, yo creo que aquí una de las cosas importantes está en el hecho de que nos damos cuenta que Dios es Dios de todos. Es decir, el plan de Dios siempre ha sido alcanzar a la humanidad.
Y para ese propósito escoge a Israel como el canal para manifestar sus bendiciones al mundo. Y esas bendiciones, en este caso específico, llegaron a la vida de Rahab porque ella había escuchado lo que había pasado, pero la reacción de Rahab fue muy distinta a la del resto de los que vivían en Jericó, porque ella quiso aceptar esta revelación de Dios. Entonces esa experiencia, y ahí ella vive una experiencia personal con el Señor en esa espera, pero vemos cómo Dios, ¿verdad?, cumplió su palabra. Ella fue rescatada junto a su familia, y nosotros vemos más adelante en la historia que ella pasa a ser parte de Israel. O sea, no se quedó viviendo ahí, sino que la sacaron, obviamente, después de la destrucción, y la recibieron también como una israelita más. Una mujer que tenía un pasado que, claro, como dijimos, no era algo sencillo, pero pasó a ser parte del pueblo de Dios y linaje de Jesús. Así es. Eso es lindo, eso es importante, porque ella fue no fue luego una extranjera, ¿no? Sino que fue parte del pueblo de Israel. Y Mateo 1, 5 y 6 dice que, bueno, Mateo 1, 5 dice: Salomón fue el padre de Booz, madre de Rahab. Booz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Y Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Y David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, y su viuda, cierto, fue Urías. Ahí vemos que Rahab es parte de la genealogía, cierto, del rey David, que nosotros sabemos que de la descendencia de David era de donde iba a venir el Mesías también, ¿no? Exactamente. Entonces, es increíble cómo Dios no hace acepción de personas. No importa tu pasado, no importa los errores que hayas cometido. Si tú decides confiar en el Señor, en sus promesas, Dios no solo te saca de donde estás, sino que te hace parte de un plan maravilloso. Esa es la cosa. Plan más grande. Inclusive, mira, Rahab ser parte del linaje en el cual iba a venir el Mesías. Es maravillosa la restauración que Dios hace aquí. Y ahí vemos por qué la destrucción de Jericó fue justa. Claro. Porque todos los habitantes de Jericó tuvieron la misma oportunidad que Rahab, solo que Rahab fue más sincera, quiso recibir esa revelación, pero como los de Jericó no quisieron y resistieron, porque aquí hay otro punto interesante, cuando vemos el contexto de la historia bíblica, a nosotros nos da a entender que el plan de Dios era disipar estos pueblos, echarlos del lugar, pero ellos no quisieron, o sea, ellos resistieron la voz del Espíritu Santo. O sea, vemos de una u otra manera que Dios utiliza a Israel como un instrumento de juicio sobre estos pueblos, que eran pueblos que amaban y vivían en el pecado. Entonces, nosotros podemos pensar que es algo sanguinario, ¿no? Algo terrible, pero si nos fijamos bien, acá vemos la justicia y el amor también aplicado, el carácter de Dios pleno manifestado en estos actos. Por eso nosotros entendemos que lo que ocurrió en la destrucción de Jericó fue, ¿no?, como una especie de cirugía, ¿no?, que era necesaria realizar para poder acabar con el mal y que el pueblo de Dios no se contaminara y que pudiese seguir manifestando la revelación de Dios para el mundo. Excelente, excelente, amigos. Qué lindas lecciones hemos sacado en este repaso de la escuela de la Maranatha Class. Esperamos que sea de bendición, Mario, ¿cierto? Para ustedes, muchachos, muchachas, que le den una vueltita un poquito a este asunto y que mañana puedan compartirlo en la mañana ahí en su espacio joven y reflexionar junto con los muchachos ahí en la clase, ¿no? Están buenas las lecciones. Hay que estudiar porque sí. Importante esto, conocerlo, estudiarlo y aplicarlo sobre todo a nuestra experiencia. Así es. Amigos, recomendación rápida, recomendación express de algún libro, Pastor Mario, que se le venga a la mente así rápido, que sirva de lectura complementaria, o no sé si complementaria directamente con el tema, pero alguna recomendación de lectura agradable para nuestros jóvenes del campo. Algún datito, algún libro que tú hayas dicho: mira, amigo, ¿sabes qué? Este libro
es bueno, así podemos leerlo y recomendar para los jóvenes del campo. Buena pregunta. Recomendación rapidita. Uy, yo creo que para contextualizar un poco es esencial Patriarca y Profeta. O sea, Ya, buena. es necesario para poder entender a mayor profundidad la historia que estamos estudiando, bueno, el libro que estamos estudiando este trimestre, así que esa sería mi recomendación número 1. Eso. Patriarca y Profeta, excelente libro. Encontrable en todos los lugares del mundo. Y de todas las maneras. Y de todas las maneras. PDF, Kindle, audio. Creo que por ahí andan circulando también unos audiolibros en YouTube, Sí, en también. Spotify del Patriarca y Profeta. PDF, el libro físico. Así que 1 millón de accesos. Solo cosa de googlear Patriarca y Profeta, PDF, pum. Inclusive si te interesa más averiguar justamente de lo que dice Ellen White acerca de este tema, métete el libro, anda al capítulo de La Conquista de Exacto. Jericó, lee el capítulo completo y ultra panorama completo vas a tener de todas las cosas. Amigos, nos despedimos, que tengan buena noche, que el Señor les bendiga, un lindo sábado para todos. Chao, chao. Chao, chao.